Cuando hay un conflicto, puede escalar, puede crecer y hacerse un problema muy grande. Incluso puede llegar de un incidente, se puede llegar a una guerra. Así empezó la Primera Guerra Mundial, con un asesinato, pero terminó una guerra mundial. Entonces, el primer paso, el primer remedio contra esos conflictos es la diplomacia. Los diplomáticos, los embajadores se dedican a eso, a presentar argumentos, presentarlos de tal manera que se apague el conflicto y pues no llegue a mayores. En esta historia de David, de esta parte, hay un conflicto con un hombre que lo despreció, que lo trató mal, y se necesita destrabar este conflicto. La esposa de este hombre dice el pasaje que era de buen entendimiento, y ella es la que hace esta labor. Allí en el versículo 26 del capítulo 15, vemos lo que ella le dijo a David en este acto de diplomacia. Dice, del 26 al 28, dice: ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente de tu sierva, que tu sierva ha traído al Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto el Señor pelea las batallas de Jehová, y el mal no se ha hallado en tus vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, este tiempo, y te pedimos que nos permitas ver tu rostro a través de tu palabra, que nos des de tu espíritu, que tu presencia obre en nosotros, abra nuestros ojos y nos muestre las enseñanzas que tú quieres que obtengamos de tu palabra en este día. Ayúdanos, Padre, sabes nuestra necesidad, sabes nuestra incapacidad, y nos ponemos por completo en tu mano. Ayuda a todos nuestros hermanos, a los que están aquí con nosotros, en sus tribulaciones y en lo que están viviendo, y permite que puedan estar aquí con nosotros pronto para adorarte y glorificarte como mereces. Pedimos que todo sea para tu gloria, y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. David y sus hombres tenían que estar constantemente en movimiento entre lugares deshabitados para evadir la persecución del rey Saúl. Tenían que conseguir alimento, su sustento diario. Llegó la época de trasquilar ovejas, y él envió a 10 hombres jóvenes a un hombre rico que se llamaba Nabal, con la esperanza de que estuviera dispuesto a dar algunas provisiones que ellos estaban necesitando mucho. Los jóvenes se presentaron ante Nabal en el nombre de David, le desearon prosperidad y paz, y le informaron de la manera en que protegieron a sus pastores y a sus rebaños. Todo el tiempo en que estuvieron pastoreando en donde ellos se refugiaban, no tuvieron la pérdida de ninguno de sus animales entre los miles de cabras y ovejas que ellos cuidaban. Nabal no solo se negó a ayudar de cualquier manera
a David, sino que lo menospreció y se burló de él. Lo rebajó a nivel de siervo prófugo, aún sabiendo que era el rey que un día se sentaría en el trono de Israel. Los jóvenes regresaron al lugar en donde se encontraba David y le dijeron todas las palabras que había dicho Nabal. Pues David tiene una reacción. Dice en el versículo 13. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Al escuchar el reporte, David se llenó de ira y, sin pensar, tomó una decisión apresurada. David se sintió profundamente ofendido por la actitud de Nabal, que pisoteó una solicitud hecha con humildad, con respeto y también con una buena razón atrás para esperar una respuesta por lo menos amable. Esta reacción de David es una reacción natural. Cuando sin razón nos tratan así, tenemos pensamientos parecidos a los de David. Pero ¿quién se siente esto, no? ¿Quién se cree que es Nabal? ¿No sabe que un día yo seré el rey? ¿Cómo puede tratarme así después de que yo le ayudé mucho? Aquí al ver esto podemos pensar que Nabal tiene un problema con su actitud, con su manera de pensar, de ver las cosas, y es verdad. Pero David tiene un problema mayor y ni siquiera se da cuenta. Ha sido insultado. Cuando somos insultados, estamos bajo una prueba. Va a salir de nuestro corazón lo que ahí está. Y ante ese estímulo se va a dejar ver. Ahora, en vez de enviar 10 hombres solicitando la gracia de un favor, él mismo irá a hacerle una visita, pero acompañado de 400 hombres armados con espada. No había ninguna forma que Nabal pudiera oponer alguna resistencia, una fuerza tan superior a la que él pudiera tener. Sería totalmente destruido. Nabal fue el que pecó. Nabal ha pecado. Nosotros no somos responsables del pecado de otro en nuestra contra, pero sí somos responsables de cómo reaccionamos ante ese pecado. Dice Santiago 1:14. Ya no podemos culpar a alguien más de nuestro pecado, dice Santiago, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La falta de respeto que recibió de Nabal hace enojar a David al grado de tomar el asunto en sus manos y dejar de confiar en la realidad de que él está en manos de Dios. Aquí en todo el pasaje no vemos un llamado para consultar al sacerdote por medio del efod. No existe evidencia de que David haya buscado el consejo de Dios de ninguna manera. Él va a manejar el asunto de acuerdo
a sus impulsos. David, al menos por un corto tiempo, ha permitido que su interés personal se ponga por encima de su preocupación por la gloria de Dios. David tenía razón para estar enojado, pero estaba más enfocado en el insulto personal que él había sufrido que por cualquier otra cosa. Quería vengarse. Y si esto no cambia, los resultados de una decisión tan apresurada serán desastrosos y llenos de motivos de arrepentimiento. David necesitaba resolver este asunto, pero no estaba en la condición de enfrentarlo todavía. Necesitaba evaluar sus motivos. Necesitaba orar y asegurarse de que Dios fuera la prioridad en cualquier decisión que tomara sobre cómo actuar. Eso es una regla para cualquier cosa que vayamos nosotros a decidir. Se ordenó a sus hombres prepararse para una batalla. Dividió sus fuerzas, dejó a 400 en su campamento, cuidando todo lo que tenían, y se puso en marcha al frente de 400 hombres para ir a vengarse de Nabal. En ese momento su intención es ir y matar a Nabal y todo lo que tenga Nabal, a todos sus siervos. Muchos hombres inocentes iban a ser asesinados tanto por el pecado de Nabal como por la falta de moderación y sabiduría por parte de David, si Dios no interviene de alguna manera. Si llevara a cabo su plan, sería un impedimento para que en el futuro tuviera el apoyo que él necesita del pueblo, y en especial de la tribu de Judá, a la que pertenecían tanto él como Nabal. Cuando empezara su reinado, tendría algo muy pesado en su contra. Además, esto le podría dar a Saúl una excusa, un pretexto perfecto, válido para perseguir a David y acusarlo de delitos que había cometido. ¿Quién hubiera pensado que el mismo que tomó con tanta mansedumbre los ataques del rey contra su vida se enfurecería tanto contra un ganadero que le negó un poco de comida para sus hombres? En realidad, David en esto se parece mucho a nosotros. Somos rápidos en responder a las ofensas injustas que recibimos sin merecerlo, y causamos más daño cuando nos vengamos en lugar de esperar y tener un deseo sincero por la gloria de Dios. Además, muchas veces nuestro enojo no es justo o es desproporcionado. Más bien, viene de sentir una ofensa contra nosotros, una ofensa como personal. Lo mejor sería dejar la venganza en manos de Dios, porque a Él le pertenece, y confiando en que Él hará justicia, en lugar de vengarnos por agravios personales que nos molestan, pero más que nada molestan a nuestro orgullo. Uno de los problemas con la ira es lo difícil que resulta controlarla. Es como un fuego que se propaga
con rapidez. Antes de que nos demos cuenta, la ira toma control sobre nosotros y nos lleva a hacer cosas que luego lamentaremos profundamente. Nos lleva a decir cosas que después hubiéramos nunca haber dicho. El hecho es que David reaccionó de manera imprudente, sin buscar el consejo de Dios como un medio para examinar su corazón y buscar la sabiduría sobre cómo proceder. En lugar de eso, hizo un voto, una promesa, y tomó una decisión apresurada. Dice en el versículo 21, en nuestro pasaje, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. David decidió vengarse él mismo. Hizo esta promesa de ese sentido. Encendió la mecha de una bomba mortal que si llega a explotar va a causar derramamiento de mucha sangre y una culpabilidad sobre él si esa bomba no se desactiva. Como decíamos, aquí entra la diplomacia. Dice, tenemos la gestión de Abigail, regresamos al versículo 14, dice así. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Por eso él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablar. Apareció en escena un siervo desconocido de la providencia de Dios. Uno de los pastores que David había arropado en Carmel estaba presente cuando los mensajeros de David hicieron su petición. Este hombre ve y entiende la necesidad de Nabal. Guiado por el Espíritu de Dios, pueden percibir que las palabras de Nabal tendrán terribles consecuencias, porque busca interceder y salvar a sus consiervos y a sí mismo de la ira venidera. Sin duda, Dios puso a este hombre en ese lugar y en ese momento, el momento correcto, y el Espíritu Santo lo movió a hablarle a Abigail. Este hombre no solo está protegiendo su casa, sino que sin saberlo, y por decreto de Dios, está siendo el instrumento para evitar que David cometa un terrible error. Había estado entre los pastores y sabía que David y sus hombres regresarían para ajustar cuentas con Nabal.
Sabía que Nabal era un hombre terco y que era imposible relacionar con él. Entonces fue con Abigail, la esposa de Nabal, para informarle de todo lo que había sucedido. Le confirmó que ellos habían sido beneficiados de la protección de David. Y le contó cómo él había enviado mensajeros a Nabal para pedir ayuda, pero los despreció. David y sus hombres habían sido muy buenos con ellos, nunca les hicieron daño y de alguna manera les proveía. Dice que no les faltó nada todo el tiempo que estuvieron entre ellos. Tampoco desapareció ningún animal del ganado. Se fueron como un muro protector, tanto de día como de noche, todo el tiempo que pastorearon las ovejas en aquel lugar. El cuidado de David por ellos era el cuidado intencional, un cuidado amable y generoso. Nabal despreció y ofendió a David, por lo que David había determinado el mal contra él y toda su casa. No dejaría pasar el insulto, que además era un abuso que quería hacer Nabal contra él. No se podía hablar con Nabal. El pastor no podría convencerlo de lo grave del asunto. Por eso fue con Abigail para ver si ella podía hacer algo al respecto, porque el desastre iba a caer sobre todos ellos. Nabal. ¿Quién es Nabal? ¿Has visto a Nabal? No tienes más que sacar tu teléfono celular cuando te vas a tomar una panorámica y picarle para que dé la vuelta. Ahí está Nabal. Ese Nabal está bajo la ira de Dios, porque ese Nabal lo ha despreciado, ha pecado contra él, lo ha ofendido, se ha burlado. ¿Quién es Dios para que yo tenga que obedecer? ¿Quién es Dios para que yo tenga que hacer algo? Si yo estoy muy a gusto con mi vida, todo es mío, me pertenece, yo lo he conseguido. No voy a obedecerme más que a mí mismo. Ese Nabal se ha puesto bajo la ira de Dios. Ese Nabal necesita un intercesor. Dice los versículos 18 a 20, luego 23 y 24, ya leímos el 22. Dice, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí, David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Versículo 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies. Y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Pues rápidamente Abigail tomó una buena cantidad de provisiones
ordenó a sus siervos cargarlas sobre asnos y llevarlas ante David y sus hombres que venían ya cerca del camino. Y ella iría un poco atrás. Sabiamente no dijo nada a su iracundo marido. Lo que Abigail hizo era necesario para proteger a su familia, la vida de su familia. Al entender que la terquedad de Nabal los arruinaría a todos ellos, lo que exigía la situación justifica su conducta. Es verdad que ella debía lealtad a su marido, pero su primer y más grande deber era tomar medidas para proteger sus propias vidas, empezando con la de sus siervos. Como veremos más adelante, ella no actuó por deslealtad a Nabal. Sin embargo, mujeres, este es un caso extraordinario. No se debe usar como un ejemplo. Hay un tiempo para hacer algo sin el conocimiento y el deseo de nuestra autoridad superior. Cuando haciéndolo, se obedece a una autoridad mayor. Hay un tiempo para desobedecer a la autoridad, y eso es solamente cuando se está buscando obedecer a nuestro Señor, la autoridad suprema. Dice Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ella, debido a lo montañoso del terreno, pudo mantener ocultándose mientras bajaba, y hasta el último momento se puso frente a sus siervos que llevaban los alimentos y salió al encuentro de David y sus hombres justo en el momento preciso para hacer una petición humilde al hombre que sufrió un grosero desprecio, a una petición humilde que él había hecho a su marido. Cuando llegó ante David, se bajó inmediatamente del asno en el que iba y mostró el mayor respeto, el respeto que se debe a un rey. Dice que se postró sobre su rostro delante de David con gran reverencia. No se presentó como alguien superior, así como acostumbran las hermosas, ricas y privilegiadas, bueno, algunas, ni siquiera como una igual. Ella vino ante David como una humilde sierva. Si así se presentó una mujer rica, de hermosa apariencia y de buen entendimiento ante un rey para pedir misericordia, ¿cómo debemos presentarnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores para pedir misericordia? Ella honró a David como David había honrado a Saúl cerca de la cueva, como al ungido de Jehová. Y se echó a sus pies para hacer su petición. Le pidió que pusiera en su cuenta la iniquidad de su marido, para que ella pudiera a su nombre buscar el perdón y la misericordia, salvando así
a toda su casa de las consecuencias del pecado de Nabal. Cristo nos libra de la maldición del pecado de Adán, tomando Él el pecado, tomando nuestra culpa, como si Él hubiera cometido nuestros delitos. Dice el versículo 25: no haga caso ahora, mi Señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido de venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra el Señor. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído al Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová, de cierto, hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y el mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor, conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu siervo. Le pide que ignore la tontería de Nabal, porque es un hombre necio y perverso. Su nombre significa insensato, y así es él. Dice que ella no supo de los jóvenes que había enviado y que no valdría la pena tener sangre derramada en su cuenta. Le hizo notar que fue la providencia de Dios la que la usó a ella para detenerlo, y lo aliente a que no se vengue con su propia mano, sino que Dios sea su vengador. Está segura de que Dios corregirá el mal tratando directamente con Nabal, salvando a los que son inocentes en este asunto, para que David no tenga remordimientos de haber derramado sangre o por haberse vengado por su propia mano. Es un consejo sabio. Dice Santiago 1, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Le ofreció como regalo a sus hombres la buena cantidad de alimentos que ella preparó, como un medio de compensar la maldad y el insulto de su esposo. Fue lo suficientemente sabia como para decir que todo lo que ella traía era para los hombres de la vida, no era directamente al mismo David. Decir que era
para David, sugeriría que él estaba en este asunto por motivos económicos, por las cosas materiales, y que la dignidad insultada de David entonces podía comprarse. Contradijo el desprecio deliberado de su marido cuando respondió: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Ella manifiesta su fe, su confianza en la palabra proclamada acerca de David. Tiene la certeza de que David será el rey de Israel, tal como había dicho el profeta Samuel. Reconoció la inocencia de David en todo lo que estaba pasando entre él y Nabal. Ella tenía fe en la palabra de Dios con respecto al seguro reinado de David y la victoria que Dios daría sobre sus enemigos a David. Nabal y David representan la mentalidad del no creyente y del creyente respectivamente. El uno no confiando en la realidad de la autoridad presente, actual de Cristo y su reinado. No cree que sea el rey ahora. Mientras que el otro expresa que vive dentro de la fe sincera en Cristo, esperando su reino, incluso en todo lo que no sea realizado todavía. 10 días más tarde, Nabal estará muerto y Abigail se convertirá en la novia ungida de David. Podemos ver esa mentalidad, esa imagen de nosotros como iglesia, la novia de Cristo, esperando la derrota de sus enemigos para que cuando sean puestos bajo el estrado de sus pies, esa novia se convierta en esposa de las bodas del Cordero. Abigail le dice a David el gran beneficio de dejar la venganza al Señor. Le dijo que si lo hacía, no tendría sangre en las manos cuando entrara en su reino y podría reinar con una conciencia limpia, sabiendo que no tomó una venganza impía sobre su enemigo. Paciencia y control en este momento podían evitarle mucho dolor después. Pero si seguía con su plan original, ya después no podría dar marcha atrás. Habiendo sido utilizada para salvar a David de causarse a sí mismo una gran aflicción, estando segura que David se daría cuenta, le pide que la recuerde a ella cuando él esté reinando. Tanto en sus acciones como en sus palabras, se presentó de una manera muy humilde ante David para cambiar su mentalidad vengativa y evitar una masacre. Su petición busca salvar vidas inocentes de su propia casa y evitar la ruina espiritual de David. Es una mujer sabia y está dispuesta a humillarse, dejar sus propios intereses como un medio de salvar a otros. También nos recuerda lo que hizo Cristo. Se humilló él mismo, él se humilló hasta la muerte de cruz para salvarte.
La respuesta de David, dice el versículo 32. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira, he oído tu voz y te he tenido respeto. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y por eso es que es capaz de recibir instrucción y corrección, aun cuando viniera de una mujer a la que nunca antes había visto. Pudo reconocer que Dios le había mandado a Abigail. David comienza su respuesta bendiciendo al Señor. ¿Por qué? Porque David se dio cuenta y afirmó lo que Abigail había dicho, principalmente que el Señor había intervenido para detenerlo de cometer un crimen brutal. Si ella no hubiera sido usada para intervenir, un asesinato masivo seguramente habría ocurrido y David habría quedado en el mismo lugar. Sería igual que Saúl cuando mató a todos los sacerdotes en la ciudad de No hacía muchos días. Dios, por gracia, interviene para dar una salida al pecador. En este caso, David la toma. Pero aunque a veces Dios nos salva de las consecuencias de nuestras malas decisiones con su intervención, protegiéndonos de nosotros mismos, porque Él recuerda que somos polvo, nuestra responsabilidad es buscar la dirección de Dios usando los medios de gracia, principalmente la oración antes de actuar, lo que no hizo David en esta ocasión. Dios utilizó a Abigail para despertar a David de su locura. Nosotros somos bendecidos cuando estamos rodeados del pueblo de Dios, que tiene el Espíritu Santo igual que nosotros. Ellos pueden ver lo que nosotros no vemos claramente. Nuestras emociones, nuestras pasiones y nuestro pecado tienden a nublar nuestro juicio. Sobre todo cuando estamos con cuestiones que se refieren a nosotros mismos, especialmente cuando hemos sido agraviados de alguna forma. David no era demasiado orgulloso como para no tener en cuenta el consejo de una mujer, y su humildad sirvió para librarlo de una gran culpabilidad, de un gran pecado. Que nosotros podamos tener esa humildad, estimando a nuestros hermanos como un medio de gracia, utilizado por Dios para instruirnos y guiarnos en nuestros caminos. Cuando sentimientos
subjetivos comienzan a dominar la verdad objetiva de Dios.